¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente saludándoles aquí su amigo Rafael Salvatierra de Movi Servicio Técnico Especializado. Ok, continuamos con esta serie de clases gratuitas que estamos realizando acerca de las herramientas de diagnóstico. Ok, esta vez nos toca, como podemos observar aquí, lo que viene a ser el multitester, ¿no? El multímetro. Ok, esta herramienta también es considerada indispensable al momento de realizar reparaciones de celulares, ¿no? Cabe resaltar que esta herramienta es la que nos va a permitir realizar mediciones, ¿no? Directamente en la placa o a veces en las baterías, ¿no? Para validar si el teléfono está funcionando correctamente. ¿Ok? Hay que recordar también que existen, ¿no?, dos tipos de multímetros, ¿no? Como podemos ver aquí en pantalla. Tenemos, por ejemplo, el multímetro de rango normal y este que está aquí en la otra pantalla viene a ser el multímetro autorrango. Ok, quiero explicarles rapidísimo qué diferencia hay o cuál de los dos me conviene a mí en este caso optar, por cuál de los dos yo optaría si estoy empezando a reparar celulares, ¿no? Aquí tengo otra imagen que es lo mismo, también es un multímetro de rango normal, ¿ok? Vamos a empezar primero con este. Quiero darles un ejemplo entre este multímetro de rango normal, ¿no? Y el multímetro, como lo dije, autorrango, ¿no? Estos dos tienen una diferencia, más o menos si ponemos un ejemplo, ¿no? Cuando tú aprendes a manejar un carro, existen dos carros, el carro de caja automática y con la caja mecánica, ¿no? Entonces tú eliges cuál de los dos aprender. Si bien es cierto, el automático es mucho más fácil, más sencillo para una persona que nunca ha manejado un carro, pero a la larga siempre va a ser más importante, o creo que va a ser más conveniente que tú aprendas a manejar un carro con caja de cambios manual, ¿ok? Esto es lo mismo, ¿no? En el caso de un multímetro es lo mismo porque necesariamente es que tú aprendas o necesitas aprender a utilizar también todos los rangos que existen en el multímetro. Si bien es cierto, este multímetro pues es para la electrónica en general, ¿no? En esta clase quiero resaltar o quiero recalcarte las mediciones puntuales que vamos a necesitar aquí en la reparación de teléfonos. Ok, entonces este es el multímetro que cuenta con los rangos completos, ¿no? Con todos los rangos completos como podemos observar aquí. Ok, hay que recalcar varias cositas, ¿no? Antes de nada, este multímetro, como podemos observar aquí, pues tiene, ¿no?, tres ingresos, ¿no? El primer ingreso en este caso, donde siempre va a ir aquí en el puerto con el cable negro, y en este sector donde dice voltaje, ¿no? Vemos también el otro símbolo que viene a ser del omega, ohmios, ¿no?, que nos va a permitir medir resistencias, nos va a permitir ver en este caso componentes para ver resistibilidad de líneas, y también tenemos por ahí lo que viene a ser los miliamperios, ¿no? Nos pasamos aquí rapidísimo a esta otra pantallita y quiero que veamos rapidísimo que todos los multímetros, la mayoría van a traer 3 o muchas veces 4 puertos. Este caso es el multímetro autorrango, ¿no? Entonces vamos a verificar que siempre trae el puerto con, repito, entonces lo mismo, les recuerdo que esto es por regla general. El cable negro siempre va a ir conectado en el puerto COM, ¿no? El cable negro siempre va a ir conectado en el puerto COM, ¿ok? Como puedes observar aquí, no sé si se logra ver ahí, tiene una línea que nos dirige a un símbolo que en este caso viene a ser el ground, la tierra, ¿no? En este caso lo vamos a interpretar nosotros como el negativo. En la electrónica en general debemos saber nosotros que el cable negro siempre hace referencia al negativo, ¿no? Así que este cable va a ir conectado en este sector de aquí. Eso no cambia nunca, no importa el tipo de multímetro que tengas, el puerto COM siempre va a ser el que recibe el cable negro. En este caso va a ser el negativo, ¿no? Y al otro lado, para que el circuito se cierre, ¿no? Fíjense, sigue la línea. Aquí vamos a conectar pues el cable rojo, ¿no? En este lado vamos a tener que conectar el cablecito rojo. Como se observa también aquí en imagen, pues aquí donde vamos a ir midiendo nuevamente voltajes, ya lo mencioné antes, el omega, ohmios, hercios, ¿no? Escala de diodo, ¿no? En este caso también para medir los faradios, condensadores, e incluso en este me permite medir la temperatura, ¿no? Ok,
Volvemos entonces rapidísimo a explicarles este multímetro de rango normal, es decir, que no es el automático. Bien, en realidad podría parecerte un poquito más complicado, más difícil, pero no es el caso, ¿no? Solamente quiero que se entienda que estos multímetros de rango normal están divididos por sectores. Por ejemplo, ¿no? Veamos desde esta rayita, de aquí hasta esta otra rayita, que prácticamente es donde se está dividiendo todo esto, ¿no? Todo este espacio de aquí, todo este rango nos está indicando que está dividiéndose en el voltaje, ¿no? Y el voltaje pues tiene varios rangos, ¿no? Fíjense, ahí está voltaje. Esto que vemos aquí también nos hace referencia al voltaje. Ok, quiero agrandar un poquito esto de acá. La letra V, que es el símbolo de voltios, ¿no? Y en su costadito hay una pequeña línea, ¿no? Esa pequeña línea nos está haciendo saber que este es el voltaje en corriente continua, ¿no? Porque recordemos que también hay un voltaje en corriente alterna. Ok, entonces encontramos por este sector la primera parte, ¿no? De lo que viene a ser el voltaje. Repito una vez más que este se está dividiendo por 4 sectores o 5 sectores, ¿no? De aquí a aquí viene a ser el voltaje en corriente continua, ¿no? Vemos que también de aquí hasta este otro punto amarillo es otra etapa, vamos a decirle otra división, donde también se está presentando el voltaje, pero con una diferencia, ¿no? Que en este caso es el voltaje de corriente alterna. Por lo general esto no se utiliza mucho, casi nada, ¿no? Para lo que viene a ser la electrónica a nivel celulares, pues esto no lo vamos a utilizar mucho, chicos. Lo que sí vamos a ir utilizando, pues, es sobre todo voltaje. Por el otro lado vemos también, vamos a verificar que de este sector hacia este otro sector, pues, vamos a encontrar también que hay otra división, ¿no? Todo este sector de aquí, fíjense, viene a ser lo que viene a ser el amperaje, ¿no? Los amperios. Ahí está justamente la letra A, que hace referencia a los amperios. Ahí está dividido en miliamperios, ¿no? 200 miliamperios, 20 miliamperios, etcétera. Ok, entonces, incluso también tenemos el otro sector, que es en este caso se está dividiendo casi en 4 etapas, que viene a ser los ohmios, el omega, ¿no? Todo esto de aquí, estoy subrayando, incluido el 200, 2, 20, 200K y 200 megaohmios. Quiere decir que esta es la sección de ¿qué? De ohmios. Y ahí está clarito, ¿no? En este caso, sección de ohmios, sección de voltaje en corriente continua, tenemos sección de voltaje en corriente alterna y tenemos la sección de los amperios, corriente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que más se utiliza? Repito, aquí lo que más vamos a utilizar es este sector de aquí, ¿no? Este sector de aquí que lo voy a resubrayar, que viene a ser voltaje. ¿Ok? Por lo general ohmios también se utiliza bastante, ya, pero todo esto que está al otro lado, si bien es cierto la corriente que son los amperios, más lo medimos pues con la fuente de alimentación, lo medimos con el USB tester, ¿no? Con los amperímetros que ya mostré en un video anterior. Entonces hay que resaltar que también existe una medición, fíjense aquí, lo voy a cambiar de color, que aquí también vamos a encontrarnos pues con una escala más, que es la que se utiliza mucho, la que se utiliza constantemente. En este caso viene a ser la continuidad, ese símbolo que parece un Wi-Fi, y la flechita que viene a ser la escala de Dios. Ok, entonces nuevamente resalto, esto de aquí está dividido en 4 o 5 etapas como lo estamos viendo, pero lo que más vamos a utilizar, repito, es estos dos amarillos que estoy subrayando, ¿no? Continuidad, escala de diodo y voltios. ¿Ok? Ahora, referente a lo que es el voltaje, porque dice, no, profe, ahora sí, yo veo acá un montón de voltajes, ¿no? Veo 2 voltios, 20 voltios, 200, 600 voltios, ¿cuál utilizo? Ok, entonces es sencillo. En la electrónica existe una pequeña regla, ¿no? Que por ejemplo nos dice que nosotros siempre seleccionemos el rango que sea mayor al circuito, al componente que nosotros estamos midiendo. Ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera medir con este multímetro la corriente de la pared donde enchufamos nuestros cargadores en casa, por ejemplo, al menos aquí en Perú, esa corriente pues trabaja con un voltaje de 220. Si yo quisiera medir ese, pues tendría que seleccionar un voltaje que sea superior. En este caso yo seleccionaría, por ejemplo, ¿no? 600, ¿no? Ahora, en el caso de los celulares, ¿no?
En el caso de los celulares, por ejemplo, cuando nosotros vayamos a medir una batería, las baterías por lo general cuando están 100% cargadas, pues el voltaje máximo es de 4.20 a 4.30 voltios, ¿no? Entonces, ¿cuál elegiría? Podría elegir el 2, no creo, porque ahí está menos de 2 voltios, ¿no? Entonces, lo que siempre se va a elegir aquí es 20 voltios. Siempre vas a tener que marcar 20 voltios. Por lo general, los equipos de hoy en día trabajan pues los de carga rápida, por ejemplo, para medir voltaje en el zócalo, 5 voltios, los de carga rápida 9 voltios y los que tienen supercarga, en algunos llegan a medir de 15 a 20 voltios. Es decir, que para la reparación de teléfonos por ahora no superan los 20 voltios. Nuevamente resaltamos entonces, si tú tienes este multímetro, pues siempre vas a tener que seleccionar la escala de 20 voltios. Es decir, esta perilla que ves aquí, ¿no? Esta perilla que estás viendo aquí, vas a girarla hasta 20 voltios, ¿ok? Y la vas a dejar ahí para que puedas medir voltaje, ¿ok? Esa es la diferencia. Ahora, cabe resaltar también, chicos, que en el caso, nuevamente repito, me preguntaron una vez en una clase presencial, profe, ¿qué pasa si yo selecciono, por ejemplo, 200 voltios, que también es mayor a lo que voy a medir? Claro, también puedes hacerlo ahí, vas a medirlo, pero recuerda que mientras más alta sea la medición, ¿no? Mientras más alta sea el rango, se va perdiendo la precisión en la medición. Entonces, es recomendable, ¿no? Que siempre nos acerquemos más al voltaje que vayamos a medir. En este caso, si vas a medir 4, 5 o 15 voltios, siempre selecciona 20 para que la medición sea más precisa. Ok, entonces vamos a pasar rapidísimo aquí a este multímetro, al autorrango, el que tengo aquí en las manos, ¿no? Aquí hay una diferencia, mire. Este, por ejemplo, había varias etapas, ¿no? No está clasificado como el otro en varias, solamente está clasificado, por ejemplo, en voltaje, en corriente alterna, voltaje en corriente continua, ¿no? Los milivolts, termistor, y esto es lo que se utiliza bastante, el ohmega nuevamente, los ohmios, escala de diodo, es esa flechita, la continuidad, que es lo que vamos a utilizar bastante también, y en este caso los faradios, ¿ok? Hercios, por ejemplo, amperios, miliamperios, ¿no? Picoamperios, casi no se va a utilizar mucho. Nuevamente, repito, aquí se va a utilizar más lo que es el voltaje, ¿no? Lo que viene a ser escala de diodos, ohmiaje, continuidad. Ok, ahora, algo que me gusta bastante de este multímetro es que, por ejemplo, si yo voy a medir voltaje, simplemente giro la perilla, ¿no? A voltios. Ya no necesito seleccionar 20 voltios o de repente 30, 200 voltios. Simplemente yo giro a voltios y él sabe, en este caso, ya interpreta de cuánto es ese aparato, esa batería o el circuito que estoy midiendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ohmiaje, lo mismo, ¿no? Seleccionas aquí, en la pantallita te sale que estás en ohmios, ¿no? Mega ohmios, kilo ohmios, ¿ok? Ya no necesitas seleccionar como en el otro multímetro, por ejemplo, 2K, 20K, ¿no? Para medir parlantes, micrófonos. Aquí simplemente seleccionas en este rango, presionas Select, vamos a prender la pantallita, ahí nos dice que está en continuidad, nuevamente Select, está en escala de diodos o milivoltios, ¿no? Una vez más Select, una más, y nos dice que está en kilo ohmios, mega ohmios. Estamos dentro del rango de omega. Esto es bastante preciso, ¿ok? Esto entonces, ¿qué me indica? Que simplemente no importa lo que voy a medir, en el caso de ohmios, pues esta ya la entiende. Es más automático, como por así lo diríamos, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo aquí muy sencillo. Voy a ir a voltios, por ejemplo. Voy a coger aquí una batería y vamos a hacer el ejemplo de la medición de esta batería. Ok, entonces vamos a conectar nuevamente, recalcando, el cable negro siempre va en el puerto con, el cable rojo, en este caso vamos a situarlo siempre donde vamos diodo, ohmios, ¿no? De hecho que esto de acá no lo utilizamos mucho, en algunos casos sí con el doc test, por ejemplo, pero eso lo vamos a ver en una clase más avanzada. Ok, bueno, voy a medir esta batería, fíjense, algo bonito de estas baterías que siempre nos dicen la posición de la polaridad, es decir, aquí nos está indicando que está el polo positivo y el polo negativo, ¿no? Entonces, con el multitester voy a situar la punta positiva, ahí donde me indica, y la otra en la negativa, ¿no? Me está indicando que esta batería
está con 3.6 voltios, ¿no? Quiere decir que esta batería está casi por fuera del rango donde podría encender. Algo que quiero resaltar también, que todas las baterías siempre te indican, ¿no?, el rango mínimo, el voltaje mínimo que ellas necesitan para encender, y el rango máximo también que ellas tienen cuando ya están cargadas, ¿no? Por ejemplo, el voltaje mínimo en este caso es 3.8, en algunos es 3.7, ¿no? Es un rango promedio. Entonces esto de ahí, por ahí te ayuda de repente a tener referencia de cuánto voltaje debería tener esta batería para que tú puedas encenderlo, ¿no? Para que tú sepas que si ya está con 3.9, por ejemplo, ya debería encender. Y si no enciende, podrías descartar problema de batería. Ok, entonces algo también para lo cual el multímetro nos ayuda, si por A o B, por ejemplo, no viene marcado la polaridad, a veces sucede en las baterías internas. Entonces, si tú conectas al revés, fíjense en este sector de aquí, si tú conectas al revés, también el multímetro nos ayuda a saber, nos está indicando que estamos conectándolo al revés, es decir, que la polaridad es invertida. Por eso sale menos 3.68, ¿no? Y cuando colocas en la posición que corresponde, pues ahí sí te muestra 3.68. Ya obvia el menos, ¿no? Ok, chicos, entonces esto de aquí es muy sencillo. De hecho, esto lo vamos a ir viendo en la práctica. Hoy hemos visto las diferencias de estos dos tipos de multímetros, ¿no? Por lo general, siempre es recomendable que, nuevamente repito, ustedes aprendan a utilizar el multímetro de rango manual, y de hecho ya después se van a ir familiarizando también con el multímetro automático de autorrango, ¿no? Por ejemplo, este es el que más utilizo, pero no está de más siempre saber las mediciones. Esto de hecho te va a ayudar también a que tus conocimientos de electrónica, si tú no sabes nada, pues vayan fluyendo más. Ok, chicos, entonces ya las demás mediciones como la escala de diodo, escala de continuidad, ohms, lo vamos a ir viendo en casitos prácticos, ya cuando empecemos a reparar celulares. Ok, mis estimados, entonces nos quedamos hasta aquí y nos vemos en la siguiente clase.